Claro, lo que pasa es que mencionamos los dispositivos que están conectados, pero sabemos que detrás de este dispositivo, otros más también están recibiendo la bendición. Si escuchaste esta bienvenida, eres parte de ellos también. Así que muy bienvenidos para todos, para todos, para todas, para toda la familia. Un fuerte abrazote en la distancia. Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a llegar al libro de Marcos, capítulo 10, verso 47. Es nuestra lectura bíblica de esta mañana. Marcos 10:47, que dice: al oír que era Jesús el Nazareno, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Que el Señor bendiga con bendición a todos los que leen, estudian y practican su santa palabra. En esto vamos a ser elevados al trono de la gracia. Vamos a pedir a doña Gloria que nos dirija en oración, por favor. Muy buenos días, feliz sábado para todos. Amén. Oramos. Amante Padre de la gloria, santo, santo por siempre es tu nombre. Te alabamos, te glorificamos, porque solo tú mereces toda honra y toda gloria. Muchas gracias, papá, porque nos concedes el estar en tu presencia. Te pedimos, Señor, que tú dirijas el culto al divino que será ofrecido en este momento y que sea como olor suave a tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Gracias, mami, por acompañarnos en la oración. En esta mañana, pienso que es maravilloso ver cómo, aún en la distancia, el Señor nos permite estar juntos, unánimes, bajo un mismo sentir. Posiblemente usted se esté moviendo, va bien y se sienta, porque cuando tenemos la cámara cerrada hay detalles que se pierden, pero sí, qué bueno que estamos aquí reunidos en diferentes partes del globo terráqueo. Dios nos une en un mismo amor, en un mismo sentir, y esto es maravilloso. ¿Verdad que sí? Damos gloria a Dios por esto. En esta mañana el Señor, nuestro Padre amante, Dios Todopoderoso, ha consentido, tengo que decirlo así, ha consentido que nuestro invitado en esta mañana esté aquí. Y qué bueno es saber cómo Dios obra de forma maravillosa, cómo Él organiza las cosas para que su nombre sea glorificado y que nosotros salgamos bendecidos por ello. Así que en esta mañana nos está acompañando el ingeniero José Manuel Romero. Ya me parece, él ha estado otras veces con nosotros. Querido hermano José Manuel, bienvenido. Qué gusto es recibirle una vez más en esta sala de Amigos de Betania por siempre. Él está un poquito lejos, no sé cuántas son las horas de diferencia, pero sí, nos sentimos contentos de que estés aquí en esta mañana. Bienvenido, querido, bienvenido. Gracias, mi hermana Darling. Solamente me confirman si se me escucha. Perfecto, fuerte y claro. Ok, muy bien. Sí, antes de comenzar con el tema, voy a secundar tu comentario. Creo que es importante, ¿verdad? Mencionar, como te decía en el audio de ayer, que Dios sabe cómo lleva las cosas, Dios tiene el control y Dios tiene los planes que son perfectos. Amén.
te comentaba yo, ¿verdad? Que el día de ahora no tenía planeado salir por el tema del vehículo. Me iba a quedar en casa. Y en el momento que estaba decidiendo eso, tú me invitas a predicar. Entonces, Dios tenía el plan. Así que Amén. no creo yo en las casualidades, sino que yo creo que Dios ya tiene preestablecidas las cosas y va acomodando las cosas porque tiene preparado algo para nosotros. Así que, Amén. damos gracias a Dios por eso. Pero antes de iniciar a estudiar en esta mañana lo que vamos a hablar, quiero que pidamos la dirección de nuestro Dios. Vamos a orar porque necesitamos pedirle al Señor que nos abra nuestra mente, nuestro corazón, para que al terminar el tema nos demos cuenta de que no fue el hermano Manuel desde El Salvador que les habló, sino que dejemos eso a un lado, sino que nos demos cuenta que es el Espíritu Santo tocado en nuestro corazón. Oramos. Eterno buen Dios, te doy las gracias en esta mañana porque tu plan maravilloso, Señor, nos ha hecho reunirnos una vez más. Padre eterno, pedimos de que puedas utilizarnos a todos, unos como emisores y otros como receptores, pero al final todos gozarnos en tu palabra. Dios eterno, que al abrir tu santa palabra podamos encontrar esperanza, podamos encontrar luz, podamos encontrarte a ti y que nuestra vida puede ser iluminada y bendecida a través de lo que ahí está escrito. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Piense que este tema lo tengo preparado hace ya un tiempo. Siempre lo incluyo cuando voy a alguna iglesia, alguna campaña, porque me gusta muchísimo. El tema que tengo preparado o que les traigo esta mañana se titula Deja tu capa. Algo raro el tema, ¿verdad? Pero vamos a estudiar en esta mañana el por qué le puse yo de esa manera y nos vamos a dar cuenta qué simboliza esa capa de que habla el título. Saben, en el tiempo antiguo, los padres no le ponían el nombre a sus hijos como lo hacemos hoy en día. Ustedes saben, hoy en día se tiene muchas veces en algunas familias la tradición de que el nombre del abuelo pasa al padre, el nombre del padre pasa al hijo, el nombre del hijo pasa al nieto. Y ahí vienen, ¿verdad? Heredando al menos un nombre en la familia. Yo les comentaba algunos, por ejemplo, en la familia de mi padre, este, todos los tíos de él, mi abuela, o sea, mi abuela y todos todos sus hermanos se llaman José, que José esto, que José lo otro, y mi abuela y todas sus hermanas, es una familia muy numerosa, se llaman María, María Emilia, María Rosa o Rosa María, lo que sea. Todas tienen ese mismo patrón. De hecho, mi papá se llama José, yo me llamo José también, y así se vino heredando eso. Hoy vemos muchas veces, ahora es muy común que a los muchachos, a los niños se le pongan nombres de personajes famosos, ya sea de la música, de los deportes, etcétera. Por ejemplo, donde yo trabajo por las mañanas en un colegio, tengo muchos futbolistas en el colegio, por ahí tengo a un Lionel, por ahí tengo a un Neymar, bueno, tengo diferentes nombres que se los han colocado por la afición, ¿verdad? A un deporte o por idolatrar a un personaje. Pero eso no pasaba en el tiempo antiguo. En el tiempo antiguo, algunos creen que el nombre a los niños o a las niñas se los colocaban quizás un tiempo después que nacieran. Yo no sé en el país donde tú te encuentras cómo es la ley, pero por lo menos aquí en El Salvador, tú tienes, si no me mal recuerdo, tienes creo que 8 o 15 días para ir al registro y ponerle nombre a tu bebé. Si no, después te cae multa. Tienes un tiempo límite para ponerle nombre. Pero en el tiempo antiguo no existía eso y tenían la libertad de ponerle incluso el nombre hasta mucho después. Eh,
y los nombres eran según alguna característica especial de su cuerpo, de su carácter o alguna circunstancia del nacimiento que caracterizó, ¿verdad?, ese momento, así se le ponía el nombre. Hay muchos ejemplos en la Biblia que podemos mencionar. Uno de ellos, por ejemplo, es, si tú recuerdas, a Esaú. Cuando Esaú nació, Esaú se fijaron que el niño tenía una característica muy singular. El niño era muy velludo, era así bien, como decimos nosotros aquí en El Salvador, era bien peludito, ¿verdad? Era su cuerpo estaba cubierto de vello, y por eso le pusieron Esaú, porque Esaú significa velludo. Entonces vieron esa característica y le pusieron ese nombre. Más adelante, por ejemplo, Dios le cambió el nombre. Ya no se llamaba Esaú. Ahora le pusieron Edom. ¿Qué significa Edom? Edom significa rojo. ¿Por qué le pusieron rojo o Edom? Porque hacía referencia a otra circunstancia que marcó su vida. Usted recuerda que vendió su progenitura por un plato de lentejas. El plato de lentejas era color rojo. Entonces, eso que él hizo marcó su vida de ese momento en adelante. Y por eso se le cambió el nombre a Edom. Entonces, encontramos un montón de ejemplos en la Biblia donde vemos nosotros que algunas características, algunos rasgos de carácter, algunas circunstancias de nacimiento marcaron el porqué de los nombres de algunos personajes bíblicos. Pero en esta mañana no vamos a hablar de Edom, no vamos a hablar de Saúl, es el mismo personaje, pero no vamos a hablar de él, sino que vamos a hablar de un hombre que tenía un nombre especial, un hombre que a la luz de la Biblia sabemos de que bueno, no conocemos realmente el nombre. Se cree que ese es el nombre, pero cuando lo traducimos nos damos cuenta de que solamente es una característica de esta persona, no es el nombre real. El nombre de esta persona que vamos a hablar en esta mañana significa, o se le conocía, mejor dicho, como el que está honrando a Dios. Bueno, ese es el nombre del Padre. El nombre del Padre es el que está honrando a Dios. Ese es el significado. Su nombre se convirtió en un recordatorio de lo que debía de ser su vida e influyó tanto en su vida que fue un reflejo de lo que él siempre fue, alguien que estuvo honrando a Dios. Cuando este hombre salió de la escena bíblica, cuando este hombre murió, en otras palabras, siempre lo recordaban. Su familia era recordada lo recordaba siempre por su nombre. El libro de Apocalipsis, así parafraseando, dice de que las obras de los justos siguen aún después que ellos desaparecen. Y eso es lo que pasaba con este hombre. Y este hombre tuvo un hijo. Y como les mencionaba, el nombre de este hijo realmente no lo conocemos. Eh, no sabemos qué nombre le puso. Lo que sí sabemos es que lo conocían como el hijo del hombre que honraba a Dios. Es decir, la influencia del padre fue tan grande que alcanzó también a su hijo. Este muchacho sin duda creció temeroso de Dios. También su vida se fue un reflejo de que honraba a Dios. Su padre lo instruyó, perdón, en el hogar. Fue llevado a la escuela a que estudiara las profecías, a que estudiara los rollos, los escritos. Le enseñaron cosas en el templo. Su vida en sí se convirtió o albergó la esperanza de que algún día el Mesías vendría a esta tierra. Ahora, este muchacho fue instruido en oficios, eh, se sabe de que fue un artesano muy hábil, pero saben, como todo en la vida, no todo es perfecto. Cierto día tuvo un problema con su vista. Al principio quizás no le dio importancia, como muchos de nosotros, cuando sentimos algo en nuestro cuerpo, como es algo leve, como es algo pequeño, ¿verdad? O algo pasajero.
nuestra forma de ver las cosas, no le damos mucha importancia. Dice quizás le empezó a molestar la vista. Y lo que hacemos todos cuando la vista nos falla o sentimos algo, nos empezamos a frotar los ojos. Ya cuando el ojo se lubrica y nos pasa ese malestar, ya estamos bien. Y eso quizás hizo este muchacho. Empezó a aliviar su malestar frotándose los ojos, posiblemente colocándose agua para refrescarse un poquito. Pero saben, la enfermedad, el malestar continúa avanzando hasta que un día este muchacho ya no volvió a ver. Su vista se fue del todo. Al principio quizás no le preocupó mucho. En el tiempo antiguo se creía que una enfermedad era producto de algún pecado. Estaba pagando por algún pecado oculto o por alguna práctica o algo en la vida que ellos estaban haciendo. Pero él era el hijo del hombre que honraba a Dios. Así que él no tenía un pecado oculto, no tenía una doble vida, no tenía algo. Así que como no tenía un pecado que estar pagando, ya le iba a pasar. Y eso era pasajero. Pero ese pasajero se volvieron días. Esos pasajeros se volvieron semanas. Esos pasajeros se volvió meses. Esos pasajeros se volvió años. Y la vista no regresó. La vista no volvió. ¿Qué hace un muchacho ahora en esa situación? Su padre ya no estaba. Me imagino yo que tenían alguna comodidad económica. Acudió quizás a la medicina, a los doctores, a los especialistas, y se gastó quizás todo lo que tenía. Digo esto porque ahora el único camino que él tenía era la mendicidad. Ahora tenía que ser un mendigo. Durante el tiempo que tenía su vista, él posiblemente tenía compasión de las personas que mendigaban en la calle. Pero ahora los papeles se invirtieron. Ahora no era él que tenía compasión de los que mendigaban en la calle. Ahora él era un mendigo. Ahora era la parte de ese extracto social, y posiblemente en algún momento se negaba a ocupar esa posición. Pero no tenía otra. Este muchacho de que estamos hablando aprendió muchas lecciones cuando estuvo en esa posición de mendigo. Una de ellas, una de las lecciones que él aprendió es que tenía que ser muy cuidadoso con su capa. Y ahí viene el qué del tema de esta mañana. Esa es una de las lecciones que él aprendió mientras él pasó el tiempo como mendigo, que tenía que ser muy cuidadoso con su capa. ¿Saben? En la parte del mundo donde se desarrolló esta escena, la capa para los mendigos era algo sumamente importante, valioso, necesario, algo que no les podía faltar. Era algo indispensable para un mendigo. O sea, usted sabe, un mendigo vive en la calle, duerme en la calle, come en la calle. Las 24 horas del día, los 35, 65, 365 días del año pasa en la calle. Y los climas en ese lugar son muy dispares. En 24 horas el clima da un giro totalmente opuesto. En el día hace un calor sofocante, un sol desesperante. Y en la capa a ellos les sirve para cubrirse del sol, para no sufrir de insolación, para no ser desesperados por el sol. Pero en la noche, en esos climas de lugares desérticos, en la noche el clima no es caliente, sino que es súper helado. Entonces, capa que en el día le sirve para cubrirse del sol, en la noche le sirve para poder abrigarse y no morir de hipotermia. Entonces, la capa era algo que él tenía que cuidar súper bien, que no le podía faltar. Y esa es la primera cosa que él aprendió. Otra cosa que él aprendió
es que tenía que estar siempre en lugares públicos. Entre más personas hubieran, él era el beneficiado, porque la probabilidad que le dieran una moneda, que le dieran un pedazo de pan, que le dieran algo para que él pudiera subsistir era mayor. Así que otra de las cosas que él aprendió es que tenía que estar en lugares públicos, donde hubiera muchísima gente. Y la tercera cosa que él aprendió es que tenía que estar muy atento, tenía que desarrollar muy bien su oído, tenía que ser un escucha muy hábil, tenía que escuchar la información. Pues ocupando ese sentido del oído, un día escuchó un hombre, que mi querida hermana Darlene lo leyó, decían, ahí viene Jesús, decían un día. Yeshua, como es en el original, en ese tiempo no era quizás un nombre que llamara la atención. Yeshua era un nombre común. Encontramos en la Biblia diferentes nombres que eran muy comunes. Encontramos varias Marías, encontramos varios Judas, encontramos diferentes personajes que los nombres se repiten. Y Jesús en el tiempo antiguo era un nombre común. Así que a este personaje del que estamos hablando, no le llamó la atención el nombre, le llamó la atención lo que decían de ese nombre, lo que decían de ese tal Yeshua, de ese tal Jesús. Decían que hacía cosas extraordinarias, decían que resucitaba muertos, decían de que multiplicaba el pan, decían de que convertía el agua en vino, decían que sanaba enfermos, que hacía que paralíticos caminaran, decían cosas extraordinarias de este personaje. Así que a este muchacho no le llamó la atención el nombre, sino que le llamó la atención lo que decían de ese nombre. Y como él era alguien estudiado en la escuela, estudiado en la sinagoga, él había estudiado los rollos, había estudiado las escrituras, las profecías, empezó a relacionar lo que había escuchado con lo que él había aprendido. Él había aprendido que esperaban un Mesías. Él había aprendido de que había una profecía que decía que alguien iba a liberar al pueblo. Y él empezó a anhelar de que ese Jesús que estaban diciendo todos que venía, que venía, que venía, fuera el mismo que él había aprendido en la escuela, en la sinagoga. De este personaje que estamos hablando, mis amigos, mis hermanos que me están viendo, me están escuchando en esta mañana, no sé si ustedes ya dedujeron quién es. No sé si ustedes ya se les vino a la mente el nombre de quién estamos hablando. Estamos hablando de Bartimeo. No sé si tú ya has escuchado, ya has leído, ya has estudiado la historia de Bartimeo. Bartimeo no es el nombre del personaje. Bartimeo significa el hijo de Timeo y Timeo significa el que está honrando a Dios. No conocemos el nombre de este muchacho, pero sí conocemos su característica, que era el hijo del hombre que está honrando a Dios. Así lo conocían. Pues Bartimeo dice la Biblia de que un día empezó a escuchar, empezó a darse cuenta de que el ambiente donde él estaba más agitado, la calle estaba más llena, empezó a preguntarle a todos y no le preguntaba a ninguno porque nadie le hacía caso, nadie, nadie le contestaba. Y él empezó a decir, bueno, ¿y quién viene? ¿Quién viene? ¿A quién se refieren o qué pasa? Finalmente uno se compadeció, uno que quizás estaba ahí cerca, se aburrió y le contestó. Y le dijo, es que ahí viene Jesús, le dice. Entonces me imagino yo que su corazón empezó a palpitar así, como cuando vamos a un evento o presenciamos algo importante para nosotros. Entonces su corazón empezó a palpitar, dice, y se había hecho una idea que Jesús iba a pasar por ahí y que posiblemente lo podía sanar, que ya su ceguera que había arrastrado durante tanto tiempo, que había hecho de que perdiera toda su estabilidad,
a finalmente llegar a su fin. Y planeó algo. Como todo en la vida, planeamos muchas cosas. Y eso lo encontramos en San Marcos 10:47. Vamos a la Biblia ahora. Vamos a la Biblia, San Marcos 10:47. Voy a aprovechar a mi hermana Darling, que tiene su cámara activa, para que encienda su micrófono y nos lea Marcos 10:47. Marcos 10:47, que dice: al oír que era Jesús el Nazareno, empezó a gritar: Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Amén, hermana, gracias, muchas gracias. Aquel grito bueno, nosotros lo leemos así, pero si nosotros nos remontamos el contexto bíblico, nos remontamos a esa escena, nos podemos hacer la idea que su grito no era como el de nosotros, sino que él gritaba porque ahí estaba toda su esperanza de recobrar su vista. No sé si tu vida, tu sanidad o algo dependiera de que alguien que estaba pasando te hiciera caso. Yo me imagino que tú y yo no nos limitáramos al tono de voz, gritáramos para asegurarnos que nos escuchen. Y ese grito que Bartimeo expresó encerraba toda su esperanza, manifestaba toda su necesidad. De hecho, hay algo bien curioso, y ahí por el cual se deduce y se entiende de que Bartimeo era estudiado en las profecías, era estudiado en los rollos, porque fue el primero, escuche bien, fue el primero que lo llamó hijo de David. En la Biblia fue el primero que lo llamó hijo de David. Ahora, ¿cómo sabía Bartimeo que Jesús, que el Mesías, como decía la profecía, como dice la Biblia, iba a venir de la descendencia del rey David? La única manera era habiendo estudiado la profecía. Y Bartimeo, a pesar de ser ciego, él logró ver que el que estaba ahí era el hijo de David, el que decía la profecía, el Mesías. Y empezó a gritar con más fuerza, lo empezó a llamar, lo empezó a tratar de llamar, a llamar su atención. Pero ¿qué es lo que hacía la gente? La gente le decía que se callara, la gente le decía que guardara silencio, la gente le hacía a un lado. Sin embargo, de repente dice la Biblia, si tú lees el contexto bíblico, te das cuenta que dice la Biblia de que de repente la multitud que lo seguía, dice la Biblia, se detuvo. Ahora, ¿por qué se detuvo la multitud? La multitud se detuvo porque el que iba adelante se detuvo. ¿Quién es el que iba adelante? Iba Jesús. ¿Por qué se detuvo Jesús? ¿Por qué se detuvo el maestro? ¿Por qué se detuvo el Yeshua, como dice la versión original? Y aquí quiero que me escuches, quiero que te grabes en tu mente lo que te voy a decir. Nadie, escúchame bien, nadie es pasado por alto ante Jesús. Escúchame bien, nadie es pasado por alto ante Jesús. Nadie es lo suficientemente pequeño. Nadie es lo suficientemente insignificante. Nadie es lo suficientemente, bueno, debemos decirlo así, pequeño para que Jesús no escuche su clamor. Yo no sé si en esta mañana algunos de los que están aquí escuchándome en algún momento se ha sentido indigno como para que Jesús le escuche. Déjame decirte de que aunque tú te sientes indigno, Jesús te escucha. Yo no sé si esta en la mañana, en algún momento tú te has sentido inmerecedor, te has sentido sucio, sucia, te has sentido demasiado pecador,
te has sentido que no vales nada, te has sentido de diferentes formas que tú crees de que por eso que tú haces, o por eso que tú hiciste, o por eso que tú eres, o por eso que te pasó, tú crees que Jesús no te va a escuchar. Déjame decirte que estás equivocado. O en ese momento quizás estuviste equivocado. Nadie es lo suficientemente pequeño, nadie es lo suficientemente insignificante. No hay nada que tú hayas hecho que impida de que Jesús te escuche. Jesús jamás pasa por alto a alguien. Él siempre va a escuchar tu clamor, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas dicho, no importa lo que te hayas pasado, no importa lo que hayas vivido, no importa cómo te sientas, no importa qué es lo que tú pienses hacer, no importa nada. Jesús siempre te va a escuchar. Si tú le clamas, si tú le dices, hijo de David, ten misericordia de mí, Él te va a escuchar. Él te va a oír. Él te va a escuchar. Y es que, sabes, Jesús, antes que tú lo busques, antes de que tú le grites, antes que tú clames por ayuda, antes que tú empieces a solicitar su ayuda divina, antes de que tú le estés buscando por todos lados o de todas las formas, déjeme decirte de que Jesús ya te está buscando a ti. Jesús ya te empezó a buscar, ya te empezó a atender, ya te empezó a, a atender tu necesidad. Él va a hacer todo lo posible porque se propicie un encuentro entre tú y Él. Él va a hacer lo posible. Él va a hacer lo posible para que cuando tú te sientas inmerecedor, tú te encuentres con Él. Él va a hacer lo posible para que cuando tú te sientas que no vales nada, tú te encuentres con Él. Él va a hacer lo posible para que cuando tú sientas de que está todo perdido, tú te encuentres con Él. Él va a hacer lo posible para que tú te encuentres en tu vida, te encuentres con Él. Y el relato dice en la Biblia que cuando Jesús se detuvo, Él pidió algo. Y si tú lees la Biblia, tú sigues leyendo el relato, Él en pocas palabras dijo, tráiganlo. Él dijo así, tráiganlo. Le pidió a Él que fuera, que llegara donde Él. Es decir, no le pidió algo que Él no pudiera hacer. Dios cuando te busca, Dios cuando te escucha tu oración, Dios cuando se encuentra contigo, Dios cuando llega a tu vida, no te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Dice la Biblia que Bartimeo era ciego, no era inválido. Cuando Dios le pidió a él, ven, o sea, traigan lo que él llegara donde él, le pidió algo que él sí pudiera hacer. Le pidió algo que él sí tenía la capacidad de hacer. Él era ciego, te repito, no era inválido. Así que dice la Biblia de que Bartimeo hizo lo que Jesús le pidió que hiciera. Dice la Biblia que inmediatamente escuchó que Jesús le pidió que llegara, que lo trajeran, que él fuera donde estaba él. Dice la Biblia que inmediatamente él saltó, dice la Biblia, y dice algo bien llamativo. Dice la Biblia de que cuando él saltó de alegría para ir donde Jesús, ojo, todavía estaba ciego, dice la Biblia que él arrojó su capa. Dice la Biblia que la botó, dice que arrojó su capa, brincó de alegría y fue donde. Y fue donde Jesús. ¿Por qué le doy énfasis a esta acción que él hizo? Porque arrojó lo más valioso que él tenía, sin importarle si alguien, después de la multitud, toda la multitud que estaba ahí, pasara pisando su capa, sin importarle si algún día la iba a encontrar entre tanta gente. Imagínate tú el caso de que Jesús no lo sanara, iba a seguir siendo ciego. ¿Cómo él iba a encontrar la capa si no podía ver? Eh, y si recobraba la vista,
como había sido ciego, él nunca había visto su capa, no la iba a poder identificar entre tantas cosas que había ahí en ese lugar. Pero él no le importó. A él no le importó eso valioso que él tenía, eso lo más importante que él poseía. Él prácticamente lo dejó todo por seguir el llamado de Jesús. Me llama la atención en la Biblia, cuando describe esta escena, dice la Biblia de que Jesús le hizo una pregunta. Y él le pregunta, ¿qué quieres, Bartimeo? ¿Qué quieres? Eso es lo que le preguntó Jesús. Pero me llama más la atención la respuesta, porque dice la Biblia, si tú lo lees en el versículo 49, me parece, dice la Biblia, que cuando Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Dice la Biblia que así inmediatamente, me imagino yo, que Jesús ni había terminado de hacer la pregunta cuando él le respondió sin rodeos que recobre la vista. Y eso le preguntó, le contestó, perdón, le contestó así en el momento. Marcos 10:52 lo dice. Dice lo siguiente, vamos a ver Marcos 10:52. Vamos a ver si me ayuda alguien por ahí. Más San Marcos 10:52. Ok, San Marcos 10:52. 52. Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha sanado. Y en el acto recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Ok. ¿Tú te recuerdas el himno que cantábamos al principio? ¿Cómo decía el himno? ¿Te recuerdas cuál himno fue el que se colocó, se compartió en pantalla antes de mi intervención? ¿Qué es lo que Dejo decía el himno? esto y sigo a Cristo. Ok. Cuando Bartimeo recobró la vista, cuando Jesús le obró el milagro, dice la Biblia, de que él no aprovechó ahora su sanidad, ahora su sentido ya en perfectas condiciones para su deleite. Él bien pudo haber dicho, voy a comenzar a ver todos los atardeceres que me he perdido, voy a empezar a disfrutar de todos los amaneceres que me he perdido, voy a empezar a ver a las personas que me han ayudado, las voy a ir a conocer, etcétera. Él no ocupó su milagro para su deleite. Dice la Biblia en San Marcos 10:52, que nos leyó nuestra hermana Darling, que cuando él recobró su vista, ¿qué fue lo que hizo? Dice que él empezó a ¿qué? A seguir a quién? A Jesús. ¿Saben? Esta historia es una parábola de lo que nosotros somos. Quiero que vayamos a la Biblia ahora, al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis 3:17. Es un versículo muy conocido, un versículo que muchas veces nos describe a nosotros, describe nuestra situación, nuestra condición, y quiero que lo leamos en esta mañana. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. ¿Qué nos dice? Vamos a ver si me ayudan. Ayudamos por acá. Apocalipsis 3:17 dice, tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres un quitado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Ok, ¿qué describe ese versículo? Describe a un pobre que piensa que es rico, describe a un ciego que piensa que ve, describe a alguien que no admite la condición real que tiene, alguien que piensa que está bien, pero que realmente no lo está. Eso es lo que nos dice, pero la historia de Bartimeo, cuando la contrastamos con este texto, nos enseña varias cosas. Número uno, nos enseña que debemos nosotros darnos cuenta de nuestra condición real. Debemos darnos cuenta quiénes somos realmente a los pies de Jesús. Debemos darnos cuenta qué somos realmente. También debemos de reconocer la divinidad de Dios.
como lo hizo Bartimeo. Él reconoció la divinidad de Dios, no era alguien con un nombre común, era el Salvador del mundo que estaba pasando por ahí. Y él lo reconoció su divinidad. Cuando le dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí, él estaba reconociendo la divinidad de Dios. A la luz de la historia de Bartimeo, decía yo que eso es como una parábola de nuestra vida. Nos enseña que nosotros debemos dejar todo lo que nos impide seguir a Jesús. Y de aquí nace una pregunta que quizás encierra o resume todo el tema de esta mañana. Y que quiero hacer esta pregunta, no quiero que ahora o habilites el micrófono para contestármela. Contéstala ahí tú, donde tú estás, en tu casa, donde tú te encuentres. Y te quiero preguntar, ¿qué te impide seguir a Jesús? Pero es que yo nací en la iglesia. ¿Qué te impide seguir a Jesús? Mi hermano, pero yo soy anciano, yo soy diácono. ¿Qué te impide seguir a Jesús? Bartimeo dejó su capa, dejó lo que lo protegía de día, dejó lo que lo protegía de noche, eh, dejó lo que lo mantenía en una condición, en un estatus de mendigo, para ahora ser un seguidor de Jesús. La capa, si bien es cierto, le brindaba protección ante el clima, tanto en el día como en la noche, le daba un estatus, le daba una condición social y decía que ese hombre que estaba ahí con esa capa era un mendigo, era una persona, disculpen la expresión, pero así se entendía en ese entonces, era un desecho de la sociedad. Era una persona que no valía nada, era posiblemente un pecador que Dios estaba castigando, era posiblemente alguien que no tenía ningún valor, quizás un animal quizás valía más porque se comercializaba y un mendigo quizás no, pero esa capa le daba ese estatus, le daba esa condición y él al escuchar la voz de Jesús, al atender su llamado, al decidir seguirle, arrojó su capa, se despojó de lo valioso que él tenía, de lo que lo mantenía en ese estatus, y ahora ya no era un mendigo, ahora ya no era un desecho de la sociedad, ahora ya no era alguien que no valía nada ante la gente, ahora era un seguidor de Jesús. Ahora era alguien que seguía a Jesús, era un discípulo más de Jesús. En tu vida, mi hermano, mi hermana, mi amigo, que me estás escuchando en esta mañana, me estás viendo, ¿qué representa esa capa? ¿Qué representa eso en tu vida? ¿Qué representa esa capa que te mantiene en un estatus donde le estás mendigando al pecado, donde estás mendigando al enemigo, donde le estás mendigando a la vanidad, a esta vida pasajera? ¿Qué significa esa capa? ¿Qué representa esa capa? No sé, un trabajo, que te está manteniendo alejado de seguir a Jesús, qué sé yo, el estudio en algunos casos, en los jóvenes, que muchas veces le dan la prioridad y esa capa representa ese estudio que los aleja de seguir a Jesús. Eh, alguna práctica, algún vicio, algo que tú tengas en tu vida, alguna moda, algo que estás arraigando, que estás aferrando, eso representa esa capa. Yo estoy dando ejemplos, no sé, en tu vida, no te conozco, tú podrás recordar o sabrás de mejor manera qué es lo que representa eso en tu vida, pero que eso que representa esa capa que está representada en eso en tu vida, te está manteniendo alejado, te está manteniendo en un estatus donde tú estás mendigándole el pecado, le estás mendigando a Satanás, le estás mendigando a todo esto. Cuando Jesús todos los días pasa por tu camino, por todos los días Jesús pasa por tu vida y Él te dice que vengas, Él te llama, Él te dice
que tú tienes que llegar a Él porque Él tiene algo que hacer en tu vida. Yo te invito en esta mañana a que identifiques esa capa, que identifiques eso que tú estás atesorando tanto en tu vida para que finalmente puedas arrojarla y puedas llegar a los pies de Jesús y Él pueda obrar un milagro en tu vida. Cuando tú entiendas eso, cuando tú te des cuenta de eso, vas a aprender otra lección que Bartimeo aprendió en esta experiencia. Y Bartimeo aprendió que no hay una necesidad tan grande que Dios no pueda suplir. Bartimeo no se pudo curar a pesar de que se echaba agua, se frotaba sus ojos. Los médicos no lo pudieron curar, la medicina de ese entonces no lo pudo sanar. Nadie pudo hacer nada por él, pero Jesús sí lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque no hay una necesidad tan grande que Dios no pueda suplir. Yo no sé cuál es tu necesidad en esta mañana. Tal vez tu capa es tu necesidad. Tal vez tienes algo que tú necesitas, algo que tú estás implorándole al Señor, quizás hace una semana, hace un mes, quizás hace un año, hace varios años, y esa necesidad todavía tú la tienes. Llévala a los pies de Jesús, porque no hay una necesidad tan grande que Dios no pueda suplir. Dios, escúchame bien, Dios va a suplir todas tus necesidades, pero tú debes de hacer algo, debes de arrojar tu capa. Cuando tú arrojes tu capa, Dios va a suplir tu necesidad. Que Dios te bendiga en esta mañana. Amén, gloria a Dios. Damos, hermano José. El Señor quiso que usted estuviese con nosotros en esta mañana. Gloria a Dios, le alabamos por eso. Gracias damos por tan poderoso mensaje. El Señor le bendiga grandemente. No sé si será propicio escuchar. Vamos a que el hermano nos despida en oración. No sé si alguien quisiera darle la gracia al hermano José por acompañarnos en esta mañana. Yo de mi parte, gracias mil, porque ¿cuántas horas que usted tiene de diferencia, hermano? Tenemos 2 horas. Bueno, usted y yo estamos casi igualitos. Gloria a Dios por este mensaje tan lindo. Gracias, hermano José. Gloria a Dios, porque a veces quiero yo usarle mujeres de luz, pero por la mañana no se puede. El golpe está bien fuerte. De mucha la diferencia. Gracias, hermano. Multiplique grandemente en bendiciones. Y que nada, nos sigamos juntando para compartir y aprender más de la Biblia. Si es posible, vamos a concluir con el himno que iniciamos: dejo el mundo y sigo a Cristo, y primero usted nos despide en oración. Gracias mil, hermano José. No, gracias por invitarme. Bueno, me da gusto ver a su madre por ahí, mi hermana Gloria, que de todos los que están aquí es la única que conozco en persona, para ser sincero. Ya, papi. Es la única que conozco en persona. He tenido el gusto, ¿verdad?, de compartir con ella una semana, ¿verdad? Así que me da gusto verla nuevamente. Bueno, siempre es un gusto. Este año nos hemos visto a través de la cámara como en 3 o 4 ocasiones, no recuerdo el número, pero hemos tenido ese gusto, ¿verdad?, de compartir en varias ocasiones. Y pues con esta alegría, pues, vamos a poner nuestras vidas en las manos de Dios a través de la oración. Bien, los invito a todos a que oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú no nos olvidas. Nosotros sí te olvidamos a ti, pero tú nunca te olvidas de nosotros. Y haces todo lo posible para que en cualquier momento del día nosotros podamos tener un encuentro contigo. Ayúdanos a que nuestros ojos puedan estar atentos, nuestros oídos también, para poder oírte o verte de las 1001 maneras que tú tienes para poder buscarnos y poder atender tu llamado.
Dios, tú sabes de que nosotros estamos en este mundo mendigándole al pecado, mendigándole a Satanás, mendigando diferentes cosas, cuando tú tienes cosas incorruptibles preparadas para nosotros. Ayúdanos a poder eh, llegar a tus pies, llegar a tener un encuentro contigo y dejar de disfrutar cosas vanas y empezar a disfrutar de cosas eh, eternas que tú has preparado para cada uno de nosotros. Sabemos que no es fácil, Señor, es muy difícil la lucha, a ratos que sentimos de que es más grande que nosotros, pero sabemos, Señor, de que el que lucha contra nosotros puede ser grande, pero más grande es el que nos respalda. Y por eso, Señor, pedimos en esta mañana de que tú puedas ayudarnos para que podamos salir victoriosos en esta lucha que tenemos frente a nosotros. Pelea nuestra batalla, Señor, y ayúdanos a podernos tomar de tu mano. Pongo en tus manos precisamente, Señor, la vida de cada uno de los que están conectados en esta mañana. Y imagino yo que algunos otros que no se pudieron conectar también han de tener alguna necesidad, han de tener, han de estar solicitando tu ayuda en algún aspecto de su vida. Pido, Padre Eterno, que a cada uno los puedas bendecir, puedas ayudar, puedas llegar hasta donde se encuentran y puedas saciar, puedas atender su necesidad, sea de salud, sea económica, sea familiar, sea de cualquier tipo. Sabemos de que tú tienes para algo que nosotros no vemos la solución, tú tienes miles de soluciones preparadas. Así que pedimos, Padre, que puedas tú ayudarnos a todos de diferentes formas para que podamos ver tu gloria manifestada una vez más en nuestra vida. En Cristo Jesús te pedimos todos estos favores. Amén. Amén. Gracias, Mil. Un fuerte abrazo.